Muy buenas a todos, espero que tengan un excelente día, tarde, mañana, noche, cual sea el horario que estén viendo o escuchando este mensaje. Tanto a través de mi canal de YouTube como a través de las plataformas de podcast, Spotify o Apple Podcast. Sean ustedes bienvenidos. Lo que viene a continuación, Iglesia Amada, es un extracto del estudio bíblico que hice en vivo y en directo en la plataforma de Facebook. Es un extracto. El en vivo duró más de 2 horas, sin embargo, el estudio bíblico de la palabra del capítulo 3 de Segunda de Pedro, cerca de 1 hora aproximadamente. Lo que viene es la lectura de la palabra, y sin lugar a dudas será de bendición para su vida. Biblia, notas para tomar apuntes, lápiz, Dios les bendiga. Hermanos amados, cambio pantalla por acá por Facebook, y comenzamos la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Decimos amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. El día del Señor vendrá. Atentos. Es un título completo, por lo tanto dejaré espacio, al igual que el día de ayer, que también era un capítulo completo, un solo título, los 18 versículos. Sí, ayer fueron 22, entonces haré pausa entre medio, de pronto, para dudas, preguntas y consultas. Salvo que, tan solo unos segundos, en la nueva versión internacional también, lo mismo, un solo versículo. Un solo título. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Quién? Pedro. ¿Por deseo de Pedro? No, por inspiración de nuestro Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Por tanto, esta palabra es palabra de Dios. Amado, dice Pedro, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, y en ambas, o sea, primera de Pedro y esta, segunda de Pedro, despierto con exhortación, despierto, amonesto, ¿sí? Exhorto, dice Pedro, vuestro limpio entendimiento. En la nueva versión internacional dice, en las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, ¿sí? Con una conciencia completa, plena. 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Tanaj, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y del mandamiento del Señor y Salvador. Mandamiento y Salvador, ¿sí? Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, dado por vuestros apóstoles, que se les fue encomendado a ellos y ellos lo entregaron. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Esto es profecía que Pedro le enseña a esta iglesia cristiana dispersa por muchos lugares. Judíos cristianos, gentiles, etc. ¿Sí? Pero también para nosotros, hermanos. Andan según sus propias concupiscencias. Y diciendo, escuchen esto, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? En la nueva versión internacional. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Esto es a modo de burla, entendámoslo, de aquellos que dicen, sí, predican desde que Cristo viene, y las cosas siguen tal cual. Esa es la burla que hay, que Pedro aquí destaca de aquellos que en los postreros tiempos, en estos tiempos, vendrán burladores, en los postreros días. 5. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, por la palabra de Dios, lo que Dios dictaminó, dijo, habló, por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto es que el juicio de Dios en los tiempos de Noé, ¿sí? Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, Antiguo Testamento, apareció anegado en agua. 7. Pero los cielos y la tierra que existen, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, reservados. Sí, hay una reserva. Una reserva. Es como cuando uno va a un restaurante, ¿sí? Y dice, gordo, vamos a tal restaurante. Ok, gorda. Pero avisa y llama antes para reservar esa mesa. Entonces uno llama y dice, en tal momento llegaremos, a tal hora. Y esa mesa se reserva para que los comensales lleguen a tal hora. O sea, hay un cumplimiento de una fecha, de una hora específica ante una reserva. Están reservados por la misma palabra. Ya voy a decir a qué se refiere esta reserva y es el tiempo que hoy día estamos viviendo y es la respuesta para muchos que cuestionan y se burlan de los tiempos que vivimos y de los tiempos que se han vivido hasta ahora. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, ¿qué es esta reserva? Esa reserva iba a ser, y lo vamos a mencionar más adelante, es este tiempo de gracia, hermanos amados. Probablemente hayan nuevitos o algunos que no escucharon una filosofía que anda por ahí con relación a Dios. ¿Sí? Filósofos que piensan, filosofan, ¿sí? Con relación a Dios. Y dicen que si Dios es todopoderoso, Dios debería acabar con la maldad y el mal. Si Dios no ha acabado con el mal, es porque Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno y fuera todopoderoso, acabaría con el mal. Por lo tanto, si no acaba con el mal, o no es todopoderoso, o no es bueno. Tiene mucha lógica eso, pero desconocen algo que usted y yo conocemos. Y es que, así como los cielos, el universo, los astros, usted y yo, toda la creación fue hecha, fue formada en el principio por Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron, y a través de la palabra de nuestro Dios, todo fue creado. Es su misma palabra la que reserva, su misma palabra la que reserva los tiempos para guardados para el día del juicio. Por eso el título, El día del Señor vendrá. El día del juicio en la Biblia lo encontraremos como el día de la ira, el día del Señor o el día del juicio. Estos hacen referencia al término de la gran tribulación, donde se cumple la semana 70 profetizada en el libro de Daniel. Donde a Daniel se le dan 70 semanas y a la fecha se han cumplido 69. Falta una. Esa semana es la semana 70, 3 años y medio tribulación, 3 años y medio restante gran tribulación. Hoy estamos en los dolores de parto. ¿Sí? Ahora, si Dios es todopoderoso, entonces, hermano Gris, ¿por qué no acaba con el mal? Porque están reservados. ¿Reservados para qué? Para el día del juicio. ¿Y por qué aún no acaba con el mal, pudiendo hacerlo? Porque Dios espera que aquellos que hacen el mal, hermanos, la voluntad número uno de Dios es que alcancen misericordia. Es que la gente, su creación, se aleje de la ira, del juicio. Y van solitos, hermano. Van solitos. Dios nos crea, nos forma para que le adoremos. Pero en vez de adorarle, lo rechazamos. Para poder adorarle y volver al Génesis, al propósito, al origen por el cual Jehová Dios nos creó, es en Cristo Jesús. Por tanto, necesitamos a nuestro Salvador. Necesitamos al único que puede llevarnos al Padre. El único, Jesucristo, nuestro Salvador. Pero como le rechazo, como hay gente que ha rechazado el Evangelio, como hay gente que simplemente, sistemática, diariamente, durante toda su vida, ha rechazado, no tiene posibilidad de tener una relación con Dios. Están muertos en delito y pecado tal cual estaba usted y yo
en un tiempo antes de Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, para Él sea toda la gloria, hermano, que nos alcanzó, que tocó nuestro corazón, abrimos nuestro corazón y creímos en Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, ¿cuándo acabará con el mal? En el día del juicio, hermanos, en el día del juicio. Pero hay un tiempo de gracia. Por lo tanto, este tiempo de gracia, nosotros que vivimos la misericordia de Jesús, la misericordia, el amor, la bondad, la piedad, la empatía, la caridad de nuestro Dios, tenemos que llevar ese amor, esa empatía, esa caridad, esa misericordia, ese amor, con buenas nuevas, que es el Evangelio, que es Jesucristo, a otros que aún no han sido alcanzados. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. La vida no se trata simplemente de que soy cristiano, salvo y listo, ahora Dios me bendice, sino de que Dios alcance a otros, que otros alcancen la misericordia de nuestro Dios. Ese tiene que ser nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vendrá el juicio. El día del Señor vendrá. Y aunque hay burladores que dicen, ¿y cuándo va? Y todo sigue igual. ¿Y dónde está el Dios Todopoderoso? Viene. Solo que Dios no retarda su venida ni sus promesas, hermano. El Señor viene. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8. Mas, oh amados, todos nosotros, bendito sea el Señor, no ignoréis esto. Recuerden esto, no lo dejen pasar, ¿sí? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuál es el contexto acá? El contexto, el día del Señor vendrá. ¿Cuál es el contexto en el versículo anterior? Que, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, porque hay gente que se burla y que dice, esto no va a pasar, esto no es así. Y ustedes esperan y predican que Cristo viene y no ha pasado nada, ¿sí? Para aquellos burladores, lo mismo que pasó. Por eso Pedro enfoca esto a nosotros, recordándolo, para que nosotros lo recordemos. Cuando alguien se burle de estas situaciones, que lo tengamos en mente, que así como fue, hermano, en la antigüedad, con Noé, pregonero de justicia, lo estudiamos ayer, durante 100 años, hermano. 100 años predicó. 100 años no solo predicó, 100 años trabajó. No estuvo ahí. ¿Sí? De brazos cruzados. No. No estuvo así. Pregonó, pregonero de justicia. Y a la vez preparó el arca. Preparó el arca, hermanos. El contexto es ese. El contexto es el día del Señor vendrá. Ahora, luego de este versículo 7 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si entendemos el cómo Dios ha obrado desde el Génesis hasta el día de hoy, y como todas las fiestas solemnes, como todo el Antiguo Testamento, Tanaj, completo, Torá, ¿sí? Libros proféticos, históricos, Torá, libro de ley, ¿sí? Todo eso apunta y es la sombra de lo que había de venir, la cual se cumple en Jesucristo todo, hermano, absolutamente todo. Y si contamos los años, Dios dice que en 6 días creó todo y el séptimo descansa. Por tanto, decreta el Shabbat, el día sábado, como el día de descanso, el cual en nosotros hoy día nuestro descanso es Jesucristo, pero es una sombra, ¿sí? ¿Una sombra de qué? De esto. Si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces son 6000 los años y el séptimo día son 1000 años, que es el reino milenial, declarado, profetizado en un lenguaje apocalíptico, en la revelación de Juan en la isla de Patmos. Ese es el milenio, y eso lo estudiaremos llegando a Apocalipsis. Entonces, ¿cuántos son los años del hombre en la tierra? 6000. Los años del hombre en la tierra. No estoy hablando de la tierra y los años que tenga la creación, no estoy hablando de eso, sino de los años del hombre en la tierra. Y esto concuerda también con otras cosas que tienen que ver con los jubileos, ¿sí? Que son cada 50 años, que eso también son 120.
En el Génesis también está escrito. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros comprender esto? Es importante para entender que todo esto, estos 6.000 años, hermanos, ya están cumplidos. Prácticamente. Que el jubileo 120, hermanos, ya está cumplido prácticamente. Entonces, estamos viviendo en una temporada, hermano, tan justa, tan precisa, en que las profecías ya están siendo reveladas, en que los sellos ya están siendo abiertos y las profecías hoy día están esclarecidas. Por eso tenemos un entendimiento mucho más grande, más exacto, una revelación de la palabra mayoritariamente más cumplida, que podemos comprenderlo usted y yo. ¿Por qué? Porque en cuanto el cumplimiento de la promesa se está llevando a cabo, viene la revelación de esa promesa, o viene la revelación de esa profecía. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto avala lo que le dije anteriormente. Si Dios es poderoso y Dios es bueno, porque no acaba con el mal. Si no acaba con el mal, entonces Dios no es poderoso o no es bueno. No, si Dios es poderoso y Dios es bueno. Lo que pasa es que es tan bueno y misericordioso que en este tiempo de gracia, post nuestro Salvador Jesucristo, espera que muchos sean alcanzados por medio de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Predicar y alcanzar a otros. Entonces Dios es bueno y es tan bueno y tardo para la ira y grande en misericordia que si hubiese acabado con el mal hace años atrás, hubiese acabado con usted y conmigo. Hermano, y estamos por gracia acá de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Simplemente por el don de fe que Dios nos ha sido dado por nuestro Dios. No para nuestra, sino para su gloria, ¿sí? No por obra, según algunos no tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que ninguno perezca. Se lo he reiterado, hermano, Dios no se complace. Sirva a un Dios, Jehová de los ejércitos, que no se complace en el juicio a los malvados, porque somos su creación y a Dios le duele su corazón. Así lo dice la palabra. Tenemos un Espíritu Santo que se constrita, hermano. Le duele su corazón. Cuando nosotros pecamos, Dios no se complace ni en el pecado de nosotros, de su creación, la rebeldía de su creación, y el que nos crea para adorarle, alabarle, y nos apartamos. Dios no se complace en el juicio, no queriendo que ninguno perezca, voluntad número uno de Dios. Voluntad número uno de Dios. ¿Sí? Que todos alcancen salvación, sino que todos procedan al arrepentimiento. 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiero aclarar algo. Compartí un reel, un short, hermanos amados, en todas las plataformas como es habitual. Lo raro en que en TikTok, lo saqué de TikTok, hermano. En TikTok, me lo bajó TikTok, me lo bloqueó, no me dejó promocionarlo. Es tremendamente extraño porque hizo un dúo del mismo video en la misma plataforma en que tenía muchas visualizaciones de forma normal. No entiendo por qué a mí me lo bloquean, a otros no. Pero bueno, whatever. Ese video lo tengo en el resto de las plataformas. Vayan a verlo. ¿De qué consta? Simplemente consta de un video de 3 cámaras que son vistas en el mismo momento, pero en tomas distintas. Me explico. Se muestra esta cámara y se escucha el audio. Ta, 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 ta. Luego se muestra esta cámara y se escucha el audio. El mismo audio. Significa que, claro, nosotros lo estamos viendo en un tiempo distinto, pero las tres cámaras son tomadas del mismo momento y en la cual se ve como hay gente, desaparece. Así, mágicamente, de un momento a otro, como si fuera el arrebatamiento. Yo lo publiqué para saber qué pensaban muchos, qué opinión tenían al respecto. Muchos lo vieron. No tuve muchos comentarios. Sin embargo, yo quiero mencionarles que no va a ser ni el primero ni el último. No va a ser que muchos videos de esos van a seguir apareciendo. Pero quiero que entiendan algo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Hermano, escuchen esto. Acá el contexto es el día del Señor. El día del Señor se refiere al día del juicio. ¿Sí? Se los menciono porque estoy juntando dos cosas. El arrebatamiento
y el día del juicio. El día del juicio viene en la diestra poderosa de nuestro Salvador Jesucristo cuando venga a tierra y ponga sus pies en la tierra en Jerusalén, donde vendrá Él. Vendremos todos, hermano. Él y sus santos ángeles. Todos vendremos. Hermano, diga amén. Por favor, se lo ruego. ¿Sí? Esto es posterior, hermano, posterior al arrebatamiento. El arrebatamiento es uno, y la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuando venga al juicio, traiga juicio, y juzgaremos nosotros, hermano, para decirse la palabra, son dos cosas distintas, ¿sí? Quiero que lo tengan en claro porque hay muchos que exponen con relación al arrebatamiento que no cuadra con algunas cosas que tienen que ver con cuando nuestro Salvador Jesucristo venga al juicio. Son dos cosas distintas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Y esto tiene que ver con la apertura de los sellos, las trompetas, ¿sí? Lo que está profetizado en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿sí? Luego viene el día del juicio. Por eso dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán y vendrá todo esto, ¿sí? Las copas de ira. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Luego de que Pedro nos explica todo lo que va a acontecer, que hay burladores que dicen, sí, claro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? Y burladores que dicen, todo ha sido igual, sí, nada ha pasado. Y todo, ¿sí? Que para nosotros la sombra de todo esto son el Antiguo Testamento, el juicio con agua en el diluvio, el juicio a Sodoma y Gomorra, hermano. Y ayer le mencionaba, siempre hay un remanente. Y ese remanente espero seamos usted y yo, en Cristo Jesús, entendiendo que nuestra forma tiene que ser esta, de forma santa y piadosa manera de vivir. Estamos llamados a santidad, hermano. A santidad. No a vivir en el pecado. No a deleitarnos en el pecado. Y no basta con decir, sí, es que me duele, sufro. No, sino que rechacemos el pecado. ¿Sí? Sé que cuesta, hermanos. Cada uno de nosotros. Mi intención no es juzgarle. Vive Dios que no es así. Al contrario, la palabra nos enseña, nos insta, y es por eso lo hermoso de una reunión, es por eso lo hermoso de la congregación, de motivarnos, de ayudarnos, hermanos, pero que sintamos vergüenza de lo que hacemos. Hermanos, si yo le contara pensamientos que de pronto tengo, mi mal carácter en muchas ocasiones, que sé que contristan, entristezan al Espíritu Santo, hermano, andaríamos con una vergüenza en nuestra cara terrible. Pero bendito sea nuestro Señor, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en Cristo Jesús nos arrepentido, nos quebrantamos, pedimos perdón, pero no pecamos con alevosía. Somos redimidos, pecamos sí, tristemente, pero nos levantamos, nos motivamos, nos esforzamos. Por eso les decía antes, ruego al Señor, le pedí a la hermana Fabi, por favor, si está mal, deme su número, permítanos llamarle, animarle, hermanos, ese es el cuerpo de Cristo. Para eso estamos los unos a los otros. Si soy débil en algo, cuento cuál es mi debilidad, cuento en qué estoy pecando, para que mi hermano, mi hermana, en el caso de la sierva, nos animemos, nos apoyemos, nos motivemos y juntos avancemos en santidad y crezcamos como siervos e hijos del Señor. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Tremendo, hermanos. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva. Doy gracias al Señor, ¿saben? No sé cuántas veces he leído este capítulo, esta carta, incluso he pasado por esto. Y tenía una duda con relación a esto, y hoy día Dios me revela esto, hermano. Y es precioso esto, el cómo Dios nos va revelando cosas nuevas. Porque, claro, ciertamente en este 13
hace referencia a Isaías. Isaías lo menciona. Apocalipsis también, ¿sí? Isaías 65, 17 y 66, 22. Y Apocalipsis 21, 1. ¿Sí? Con relación a este reino milenial. Hermano, va a ser en la tierra. Esto no va a ser en el cielo. Amado, esto no va a ser en el cielo. El reino milenial es un reino en la tierra. La pregunta es, ¿qué tierra? Y esa es la duda que siempre tuve. ¿Era esta tierra u otro mundo, otra creación? Y por lo que entiendo, por lo que siento en esta palabra, la revelación es que será nuevo todo. Y me dirá, hermano, sí, es nuevo todo. Pero ese nuevo todo es literal o figurativo, ¿me explico? Porque en Cristo somos nueva creación. Hermanos, somos lo mismo, el mismo cuerpo, pero en realidad, espiritualmente, porque literalmente a nuestra cara física son los mismos oídos, la misma oreja. No sé si me explico, ¿sí? Bueno, es todo nuevo, hermanos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hermanos, estamos en ello. Tenemos que estar así, querida iglesia. Ese tiene que ser nuestro sentir, nuestro deseo, estando a la espera de estas cosas. Por eso les insto siempre, les insto a que tiene que haber aceite en nuestras lámparas, vale decir, llenura del Espíritu Santo. Que estemos en oración, que estemos leyendo la palabra. Hermano, si le cuesta leer, si le cuesta comprender, escuche estudios bíblicos, hay muchos siervos, hay muchas predicaciones. Pese todo, cuando escuche algo, lea algo, vea, pesque su Biblia, léalo, sí, tome nota, tome apunte. Cuando escuche algo que tal vez no le cuadra, háblelo con sus líderes, con sus pastores, pregúntemelo, estoy a su servicio, no pasa nada. ¿Sí? Anote todas esas dudas y preguntas, las resolvemos, esto nos ayuda a todos, pero santifiquémonos, hermano, apartémonos de lo carnal, se lo ruego, en el amor del Señor. ¿Sí? Santifiquémonos en la forma en que tenemos que andar, esperando estas cosas, estando en la espera de estas cosas. Procurad con diligencia, escuchen, ser hallados por Él, hermano. Por Él, sin mancha e irreprensible. O sea que podemos ser hallados con mancha irreprensible. Claro que sí. Aún hay tiempo, hermanos. Estamos en un tiempo de gracia. Ruego al Espíritu Santo que quebrante nuestros corazones, a todo y cada uno de nosotros. Cual sea la situación que estemos viviendo, cual sea lo incorrecto que estemos haciendo, cual sea la debilidad que sea que tengamos, fortalezcamos en el Señor. Entreguémosle nuestras debilidades, lo errado que estamos viviendo y que sabemos, hermano. Su conciencia, tenemos el Espíritu Santo. Si estamos acá, es porque Dios ha obrado en nuestro corazón de una u otra manera. Dios está llamando a nuestros corazones. ¿Sí? Santifiquémonos. ¿Para qué? Para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Este tiempo de gracia, esta paciencia de nuestro Señor es para salvación, hermano, para salvación. No es para vivir en la carne, no es para deleitarnos, no es para pecar. Total, yo ya soy salvo, ya tengo a Cristo en mi corazón. Dios me ama. No, hermanos, toda la Escritura, siervos, amados, toda la Escritura nos lleva a esto. Nos demanda, hermanos. Y por último, si creo que la salvación no se pierde y que logro comprender que hay quienes piensan así, no pasa nada. Su vida, su fruto, su obra va a ser una perseverancia en la santidad. Va a ser un fruto de un cristiano, no un ejemplo de un carnal. No deleitándose en hacer el pecado día tras día. Porque por mucho que usted cree que la salvación no se pierde, su forma de vivir a mí me está mostrando, usted puede negarlo, pero a mí, al resto, nos está mostrando que sus frutos no son de una persona salva. ¿Sí? Puede, y hasta cierto punto, estoy seguro, absolutamente, que en Cristo Jesús somos absolutamente salvos. Pero ¿sabe cuál es la herejía de ello, del pensar y predicarlo de esa manera?
el que si lo predicamos de esa manera, hay gente que piensa que haga lo que haga va a seguir siendo salva. Y hay quienes entendemos maduramente que eso no es así. No es así. Porque si usted cree que es salvo y siempre es salvo por aceptar a Jesucristo, porque hizo una oración en tal iglesia, con un pastor, con un predicador, en una, qué sé yo, donde sea, sus frutos me van a mostrar a mí que creyendo que es salvo, que creyendo ser hijo de Dios, que creyendo que hace prodigio y milagro, porque no todo el que me llame Señor, Señor, si creyendo todo eso, usted cree que es salvo y está errado. Entonces, cuando logramos ver desde esa perspectiva, la herejía de la predicación del salvo siempre salvo es una herejía, hermano, es una herejía. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en toda su epístola, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, y gente que no tiene mucho conocimiento o nulo conocimiento, e inconstantes tuercen. E inconstantes tuercen. ¿Quiénes son inconstantes? Que un día sí, otro día no. Un día soy cristiano y tengo fruto, otro día no, soy carnal y... E inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras para su propia perdición. 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, perseverad, santificarse. Todo el Nuevo Testamento nos habla de ello. Todo el Nuevo Testamento nos habla de ello. Amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Jorge, querido hermano, este versículo y muchos otros responde esa duda que usted tiene. Cuando pregunta, o sea, salvo siempre salvo, ¿no es cierto? ¿La salvación sí se pierde? Sigo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, madurad, avanzad. Sí, crecer, hermano, tanto en el conocimiento, en las obras de piedad, en la mansedumbre. Hermano, tiene que haber un crecimiento en nosotros. Siempre lo digo, siempre lo menciono. Toda la palabra nos manda eso. Nos demanda el Señor crecimiento. Nuestra fe es pequeña, como un grano de mostaza, pero la palabra dice que crece. Tan grande que aves anidan ahí. Mi fe ha crecido, la benignidad que hay en mí, de parte del Espíritu Santo, hermano, porque en nosotros no hay nada bueno. ¿Sí? Todo lo bueno que podemos tener viene de Dios simplemente. En nosotros no hay nada bueno. Nada, hermanos. Nada. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Estas son paradojas. Mi querido Jorge, tal cual la salvación es una paradoja. Tal cual la oración es una paradoja. Tremendo eso. Comprenderlo es difícil. La predestinación es una paradoja. ¿Por qué, hermano? Porque no comprendemos, porque somos finitos, no somos infinitos. Si nuestro conocimiento es escaso. Y de ahí vienen aquellos que tuercen, tergiversan, a veces a conciencia, a veces por ignorancia, pero en muchas y la gran mayoría de las veces por sus corazones perversos. Hasta el día de la eternidad. Para nuestro Señor sea toda la gloria y la honra. Hermanos, es así como finalizo este capítulo 3. Pregunta, dudas, consulta. Idealmente, referente a este capítulo 3. El día del Señor vendrá. Y es así como finaliza no solo este tercer capítulo, sino a la vez esta segunda carta de Pedro, hermanos. Damos gracias al Señor y Dios sea glorificado en cada uno de nosotros, en el conocimiento, en cómo hemos crecido a lo largo de todos estos estudios bíblicos. Un libro más
Si así Dios lo permite, mañana les traigo ya la lectura a la primera carta de Juan, primera de Juan, un libro precioso. Los dejo invitados para que nos acompañen en los estudios bíblicos a diario, 21 a 15, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, en simultáneo, en paralelo, 21 a 15 horario en Chile. Hay un link por ahí en mis redes sociales, se llama Linktree. Vale decir, un árbol, ¿sí? Un árbol de link. Ahí están todas mis redes sociales para que ustedes me sigan y puedan compartir con nosotros los estudios bíblicos a diario. 21 a 15 horario en Chile, no se lo pierdan. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.